Gloria sea nuestro Dios. Bienvenidos a un estudio más de la palabra del Señor. Hoy lo vamos a hacer en Hechos capítulo 23, versículo 11. Dios cumple su palabra. Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo advirtió a sus discípulos que en el mundo iba a haber aflicciones, iban a haber momentos difíciles, y un día de estos el Señor nos exhortaba a través de la carta del apóstol Pedro que no sintiéramos extraños ese tipo de dificultades por causa de seguir al Señor Jesucristo. Y ahora, hermanos, vamos a ver un ejemplo en la vida de un hombre que por causa de predicar el Evangelio sufrió, pero también asimismo fue cuidado, protegido por su Dios. Porque Dios se encarga de los suyos. Dios cuida a los suyos. Dios los guarda, Dios los protege, Dios los guía, Dios los dirige. Esa es una palabra de Dios que debemos atesorar en nuestro corazón y que Él la está cumpliendo en nuestra propia vida. Somos testigos del poder de Dios. Somos, hermanos, la evidencia de que Dios cumple su palabra. Porque hasta el día de hoy la ha cumplido en cada uno de nosotros. En su misericordia nos alcanzó, creímos su palabra y gracias a esa fe, hermano, hemos llegado hasta aquí. No hemos sido nosotros, no hemos sido, hermanos, nosotros los intelectuales, los que tengamos el poder y la capacidad económica o física para poder llegar hasta donde hemos venido. Ha sido la misericordia de Dios que ha cumplido su palabra para con nosotros. Porque dice de nosotros la palabra que de lo más vil y menospreciado tomó Dios para avergonzar a los sabios. No es que sean muchos de ustedes nobles, dijo la palabra de Dios a través del apóstol Pablo. No es que sean nobles muchos entre vosotros, no. Ha sido la misericordia de Dios. Ese mismo hombre, hermano, después de su conversión y de empezar a dar testimonio de lo que había creído, sufrió y se empezó a cumplir en él todas las palabras que le fueron dichas desde el día de su llamamiento. En el capítulo 23 de Hechos encontramos al apóstol Pablo siendo enjuiciado por los ancianos de aquel tiempo, siendo acusado de sedicioso, y eso, hermano, quizás llegó en un momento dado, le pudo haber llenado de tristeza o de aflicción su corazón, pero ahí estaba su Dios para consolarle y darle palabras de ánimo. Y eso mismo Dios hace con usted. Pablo acaba de ser, hermano, interrogado, cuestionado por los ancianos, y en esa misma noche en la cual él, horas antes, ha sido cuestionado, se le aparece Dios prometiéndole guardarle, diciéndole: tu obra no ha terminado aún. Y eso Dios dice para nosotros. La obra que Dios quiere hacer con nosotros todavía no ha terminado. Él sabe el día y la fecha. Así es que no nos estemos dando por muertos nosotros antes de tiempo. Vea lo que sucedió. Versículo 11 de capítulo 23 de Hechos. ¿Lo tenemos? Hechos 23, 11 dice así: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también. ¿A dónde? En Roma. Esa es una promesa que Dios le está haciendo al apóstol. Es una palabra que Dios mismo se le está revelando. Y en medio de eso, hermano, vienen las pruebas, las dificultades, el acoso diario que el enemigo tiene contra los creyentes. ¿Cuántos creemos que Dios está con nosotros? Amén. Pero le tengo también una noticia de la cual debe de estar advertido. Vienen pruebas, vienen dificultades, pero Dios le dice: no temas, ten ánimo. Quizás, hermano, el plan del enemigo para con usted esté trazado ya.
Hay un plan malévolo que quiera a usted confundirlo, que quiera a usted desviarlo y que quiera destruirle su vida. Pero usted debe de creer la palabra que Dios le ha dado. Él está con usted. Vea lo que le sucedió al apóstol en el capítulo 23, versículo 2. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se le juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte. Dios le habló en medio de una amenaza. Dios le está advirtiendo al apóstol antes de que él ni sabe, ¿no? Como usted y yo no sabemos lo que nos va a pasar mañana. Y ni nos interesemos, hermanos, por qué ha pensado el diablo para hacernos a nosotros. No se interese nunca, hermano, a saber qué el diablo me va a hacer o qué me estará planeando. Hermano, Dios no quiere que usted esté pendiente de lo que el enemigo quiere hacerle. Dios quiere que usted esté pendiente de lo que Él va a hacer en nosotros. Porque sucede en este tiempo que muchos pueblos se están desviando, interesado en el futuro, que qué le va a pasar, que qué va a venir a su vida, que si algo, hermano, terrible le va a pasar, quisiera saberlo. Interésese más por estar en la voluntad de Dios para que cuando eso venga usted esté bien y Dios le cuidará. Y no se interese tanto, hermano, yo quiero saber qué es lo que el enemigo quiere hacerme. Mire, le tengo una noticia. El enemigo, su plan ya lo conoce Dios y Él sabe cómo destruirlo también. Dios destruye el plan del enemigo. Por eso de esta noche le está hablando, para que cuando venga la prueba, hermano, soy fui al culto. Eso no significa que porque vino al culto no le van a venir las pruebas. Hermano, entre más me meto con el Señor, más dificultades vienen. Entre más trato de hacer bien las cosas, más achaques de la vida, más problemas. Eso es normal. Lo importante que debemos de saber todos nosotros es que Dios está destruyendo el plan del enemigo. Veamos el plan que habían tramado para con el apóstol. Versículo 12 dice: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición. ¿Bajo qué se juramentaron? Bajo maldición. Con un fin. ¿Cuál era? Matar al siervo de Dios. Oiga bien, no hacerle la vida imposible. Matarlo. Matarlo. Y aquí es donde se debe de atesorar aquella palabra: no temamos al que mata el cuerpo. Amén, hermano. ¿Qué querían estos hombres? ¿Asustarlo? Matarlo. ¿Qué querían estos hombres? ¿Amedrentar al apóstol Pablo? Matarlo. Porque el plan del enemigo para con su vida y la mía es esa: matar, hurtar y destruir. Aquí está. ¿Qué dijo Jesús? El enemigo viene para hurtar, matar y destruir. Ese es el plan que el enemigo tiene para con su vida. Pero hay un plan de Dios para nosotros si confiamos en el Señor Jesucristo. Pero yo he venido para que tengan. ¿Qué le dijo el Señor al apóstol Pablo? Ten ánimo, Pablo. Así como has testificado aquí en Jerusalén, también vas a ir a dar testimonio en Roma. Esa es promesa, hermano. ¿Qué le está dando Dios al apóstol Pablo? Le está dando vida. Le está alargando su vida. Le está diciendo: todavía tu obra no ha terminado. Pero el enemigo quiere amedrentarlo y decir: hoy te vamos a matar. Le dice. ¿Sí le está diciendo? Porque ese es el plan. Matar al apóstol Pablo, destruir la obra de Dios. ¿Cómo eso es lo que el enemigo quiere para con su vida? Por eso le pone tropiezos, le pone dificultades. No crea que el enemigo le pone dificultades para que usted, hermano, viva una vida mejor en este mundo. No, esos son tropiezos para que usted no vea el blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Porque lo que quiere es desviarlo de allí para que su alma y la mía sean destruidas. Para robarnos todo aquello que Dios tiene para con nosotros. Eso es lo que hizo desde el principio. ¿Qué hizo Dios con Adán? Lo hizo a su imagen y su semejanza.
le puso y le colocó en su creación, sobre su creación. Le dio autoridad. Eso hizo Dios con Adán. Pero ¿qué hizo el enemigo? Le robó. Amén. ¿Qué hizo más el enemigo? Le destruyó. Pero vino Dios a través de su Hijo amado Jesucristo a restaurar eso. Y eso es lo que el enemigo quiere robar. Eso es lo que el enemigo le quiere destruir a usted y a mí. Pero nos dice en esta tarde, tengan ánimo. Yo tengo el control de la vida. Ahí está el plan del enemigo, claramente. Hurtar, matar y destruir. Y aquí está el plan. Nos juramentamos bajo maldición, dijeron aquellos hombres, que hoy este hombre no pasa de tantos días. Aquí lo dice, versículo 13. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. ¿Cuál era la conjuración que habían hecho? ¿Pero cuántos eran? 40. ¿Contra cuánto? Contra uno. Pero ese uno no está solo. Amén. Ese uno tenía el poder del Padre. Tenía a Jesús dentro de su corazón y el Espíritu Santo dentro de él. Y no se le había presentado una noche antes. Y le dijo, Pablo, ten ánimo, acuérdese de esto. Eso mismo le dice Dios a usted en esta tarde. Por si en la semana o de aquí a mañana o más tarde venga una prueba, acuérdese. Es el enemigo que quiere hurtarle, matarle, destruirle. Pero usted está seguro en las manos de su Dios. Amén, hermano. Hermano, ¿y qué pasa si usted se muere al salir del culto? Bendito Dios que del culto iba cuando me morí. Iba consagrado. Amén, hermano. Hermano, ¿y qué pasa si usted se muere predicando? Vaya para asistir, hermano. Brinquen de alegría porque estaba haciendo la voluntad de Dios en ese momento. Peor es que diga que el hermano se murió en un lugar. ¿Y qué estaba haciendo ahí el hermano? Amén, hermanos. Esa es la seguridad del creyente, que Dios tiene el control de nuestra vida y el plan del enemigo no se cumplirá en nosotros, sino el plan de Dios. Es el plan de Dios en el cual usted debe de vivir. Ese plan de Dios no es según mi voluntad. Ese plan de Dios ya está establecido por Él. Yo solamente debo de sujetarme a su voluntad, ser obediente a su mandamiento, ser como Él quiere que yo sea. Y ahí estaré yo en el plan de Dios y Dios se va a encargar de lo demás. Esa es la realidad del creyente. La iglesia no vive en victoria porque no vive en el plan de Dios. Decía un pastor algo muy cierto. Muchos evangelizamos diciendo, hay un plan de Dios para tu vida. Sí lo hay, pero ¿cuántos lo quieren aceptar según la voluntad de Dios? Muchos lo quieren aceptar según su propia voluntad y no la voluntad de Dios. El plan de Dios está, pero yo debo de aceptarlo, vivir en él como lo estaba viviendo el apóstol. Cuando yo vivo en ese plan, van a venir dificultades porque muchos quieren usar esa palabra, hermano, pero solo para dar a entender que en la vida no van a tener problemas. Eso es mentira. Eso es mentira. Esa es falsedad. Eso no sería evangelio. El evangelio habla, hermano, que en la tierra hay problemas, hay dificultades, pero que también hay una esperanza para los que creemos en Cristo Jesús. Dice que eran más de 40 los que se habían hecho ese juramento. 14, ayúdenme. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. 14. Los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte. Ay, hermano, si alguno de nosotros se diera cuenta, mire, hermano, ¿quién de nosotros saliera si saben que nos han amenazado? Saldríamos, pero no todos tenemos esa fe. Porque otros usaríamos aquel texto del sabio del mal y se apartan. Amén, iglesia. Esa es la realidad. Y el apóstol Pablo ni cuenta se da. Él ni sabe que unos hombres sanos no van a comer nada hasta que vean muerto al apóstol. Él no lo sabe. El que lo sabe es Dios. Y bendito Dios que no sepamos el plan del enemigo, hermano. Lo que debemos de saber es el plan de Dios. Que se cumpla la voluntad de Dios en nosotros. Amén. Porque
Él nada más ha sido cuestionado, él ha sido acusado, pero él no sabe, él ya sufrió, ya estuvo a punto que lo mataran, y en una de esas, hermanos, fue la guardia la que lo rescató. Mire, Dios usando al impío para guardar a su propio hijo. Recuerdo que cuando Dios nos permitió este estudio bíblico, Dios puso una palabra que la vamos a repetir en esta tarde. Muchas veces Dios usa cualquier cosa. La cárcel se vuelve, hermano, la fortaleza de nuestra vida. La cárcel, ¿qué era? La protección del apóstol Pablo. La cárcel no era un martirio, no, era Dios guardando a su hijo porque allí estaba seguro. Era el plan de Dios. Pero pasar los procesos no nos queremos. Es cuando nosotros, no, hermano, para vivir esta vida mejor que venga el Señor y me lleve ya. Eso es lo que decimos. Yo levanto la mano. Para pasar esa prueba, así decimos mucho. Cuando eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es aceptar que Él cumpla en mí lo que sea. Lo que sea y lo que sea. Y le tengo una buena noticia. La palabra de Dios dice que Dios nos pone en prueba y nosotros no podamos llevar. Quiere decir que Dios sabe el aguante de cada uno de nosotros. ¿Cuántos sabemos eso? Dios sabe cuánto aguantamos. Hasta dónde podemos llegar. Él sabe. Él sabía que los apóstoles tenían esa fe. Y Él sabe cuál es su fe también. Cuidadito con andar diciendo, es que Dios no me cuida. Si soy su hijo y mire cómo me está pasando. Mire cómo el enemigo planifica cosas, hermano, en contra de sus hijos. Y veamos, versículo 15. Ahora pues, vosotros, con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar, ese es el plan, como que queréis indagar alguna cosa, más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes. Era una emboscada. Era un plan malévolo. Era el plan que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos. El enemigo quiere matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y se la había prometido en el versículo 11. Claro que sí. Así que yo no sé qué le ha dicho a usted, doctor. O le han dicho, hermanos, los economistas. Y le han dicho, no, usted ya no tiene ni para vivir 3 días. Usted se va a morir. O quizás no lo saben, pero algo sí le puedo asegurar: Dios sí conoce el futuro y cómo nos va a sacar adelante. Y si nos vamos en ese, hermano, pues bendito Dios, porque nos vamos creyendo en Él. Era su voluntad. Estos hombres dijeron: vayan allá a la comandancia, díganle al capitán, al tribuno, ¿verdad?, que está a cargo allí, y díganle que quieren saber algo del apóstol y que nosotros queremos nada más interrogarlo. Y cuando él venga, allí le vamos a caer y lo vamos a matar. ¿Eso habían planeado o no? Imagínense la escena. La puede dramatizar cualquier hermano. Mire, si alguien leyera esto, hasta puede hacer una película. Ahí está dando el libreto de cómo sucedió. Esto es algo verídico, es una realidad de un creyente. Pero vea Dios cómo es en su misericordia. 16. ¿Cuántos sabemos que Dios destruye el plan del enemigo? Amén. Vean el versículo 16 y gócense. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Ese es Dios, hermano. Ese es Dios usando a un cipote. Usando ahí, hermano, al hijo, dice, y él oyó. Este es Dios usando para destruir el plan del enemigo. 17. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Ese es Dios destruyendo el plan del diablo. Ese es Dios cuidando a su hijo. Ese es Dios cumpliendo la palabra que le había dado al apóstol Pablo cuando le dijo: vas a testificar en Roma, no te vas a morir aquí.
tu fin no es aquí. Así le dijo Dios, ¿verdad? Y aquí se lo está cumpliendo. Pablo no sabía. Cuando llega, se lo cuenta y le dice: ve y dile al tribuno lo que tú me acabas de decir. Versículo 18. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. 19. La gloria de Dios. Dios puede usar a quien usted menos imagina. Así que cuando usted vaya preciso y el bus lo dejó, me dejó el bus, Señor, y no pensabas que yo iba para tu culto. No era la voluntad de Dios. No pierda la bendición por eso. No se enoje por eso. No sienta, hermano, mire, ya se me arregló todo el plan. Usted no sabe lo que le iba a pasar. Pero esto no pensamos cuando nos suceden las cosas. El joven va, cuenta a la autoridad lo que se ha planificado en contra del apóstol Pablo, pero no es el joven, es Dios destruyendo el plan del enemigo y a la misma vez cumpliéndole la palabra al apóstol. ¿Qué dice el versículo 19? El tribuno, tomándole la mano y retirándole aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decir? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan. ¿Vale? Dios se adelanta para cuidarlo. Amén, hermano. Ese es Dios cumpliéndole su palabra. Ese es Dios guardando a su hijo. Ay, que uno de los hipotes vaya a ir a la policía a dar un cuento en este tiempo, hermano. No, aquí no puede entrar usted su hipote. Y peor, hoy es sábado. Espera hasta el lunes. Ay, por eso matan al pobrecito. ¿Quién abrió puerta al joven? El joven ha llegado con autoridad, ¿o no? ¿Ante quién se ha presentado? Ante el tribuno. No le crea. Va que otro cualquiera puede decir: hermano, no se le ocurre usted que está inventando estaba. Así pudo haber dicho el tribuno. ¿Por qué cree usted que el tribuno le creyó al jovencito? Argumentos suficientes los tenemos. El principal, aunque hay evidencia interna en la Biblia del por qué el tribuno le creyó, es porque él ya vio que en una ocasión lo quisieron matar. Esa es una evidencia que la misma Biblia nos enseña. Pero más que eso, es la seguridad que es Dios quien está cuidando al apóstol Pablo. Porque la cárcel hubiese sido insegura si Dios no le tuvo cuidado al apóstol. Así que en este año, hermano, y en toda la vida suya, acuérdese. Si te llegan a decir: hermano, le vengo a contar algo, vea que tal y tal cosa, no pierda la paz ni el gozo. Confíe que Dios tiene el control de su vida y que Él va a cumplir su palabra a usted. Hermano, dicen que tal y tal cosa, han anunciado tal y tal cosa. No pierda la confianza en Dios, no pierda el ánimo. Dios tiene el control de los suyos. Si Él destruye los planes del enemigo, vea lo que dice el versículo siguiente. 19, no lo hemos terminado. Muy bien, ¿verdad? 20. Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero no le creas, dice el 21, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales han juramentado bajo maldición a no comer ni beber. Esto se había puesto en ayuno. Es un ayuno. Pero no crea que es un ayuno para buscar la voluntad de Dios. Para hacer, mire, no sé si algunos se recuerdan de lo que Dios nos permitió escuchar el domingo. La verdadera comunión con Dios. No, era la diferencia entre la religión o ser religioso y la verdadera comunión con Dios. Porque estos hasta en el nombre de Dios iban a matar. Hasta el día de hoy algunos matan en el nombre de Dios. Eso es religión.
Eso no es la voluntad de Dios. Eso no es comunión con Dios. Porque ellos han juramentado no comer y no beber. ¿Cómo lo ve usted? Como un ayuno. Y si usted ve, el mismo apóstol Pablo en otro tiempo ciegamente dice: yo también fui partícipe y amedrenté a la iglesia y estuve en acuerdo en la muerte de Esteban. Y en el nombre de Dios lo había hecho. ¿A quiénes les fue a pedir cartas para ir a meter presos a los hermanos que estaban en Damasco? A los religiosos. No es lo mismo, hermano. La gente, usted la puede venir que ve que entra a la iglesia, pero puede entrar, hermano, de una forma religiosa. Pero que tenga una vida de comunión con Dios, se va a notar a través del fruto de paz, de amor, que transmite, que emana de Él cuando está allá afuera. Y eso quizás posiblemente le vaya a traer algún tipo de consecuencia, que lo humillen, que lo traten mal, pero como usted es un hijo de Dios, va a seguir comportándose como hijo de Dios. Va a traer dificultades, sí, pero como usted es un hijo de Dios, sabe que Dios lo va a cuidar y lo va a guardar. Porque una de las encomiendas que Dios nos ha dejado como iglesia es manifestar la voluntad de Dios, vivir la voluntad de Dios. En otro tiempo Dios eligió a Abraham, eligió a la nación de Israel para que en ellos se manifestara que Dios existía. El mundo era pagano, el mundo no conocía a Dios, el mundo no sabía de Dios, era idólatra. Dios escogió una nación, ¿para qué? Para manifestarse de ellos, para dar testimonio que hay un solo Dios creador. Amén. Por eso dice el Evangelio según San Juan: a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. ¿Era esa nación escogida? Sí. ¿Sigue siendo escogida? Sí. Pero ahora le ha dado la oportunidad a usted y a mí de manifestar la voluntad de Dios. Eso es ser un hijo de Dios. Vivir en este mundo como un hijo de Dios. Dios no nos ha mandado a privarnos de muchas cosas. Esa es mentira. A lo único que nos ha mandado Dios de privar es del pecado, de la desobediencia. Pero nosotros hemos sido llamados a manifestar la voluntad de Dios a donde estemos, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, hermanos, que vivamos como hijos de Dios y que la gente vea en nosotros un reflejo de lo que es ser hijo de Dios. Ese es el testimonio que Dios quiere que dé la iglesia. La iglesia lastimosamente se le ha olvidado y se está encerrando. 4 paredes. Aquí somos cristianos, aquí oramos, aquí cantamos, pero allá, hermano, con el vecino, con el prójimo tenemos problemas. No concuerda, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es vivir como hijos de Dios, aunque eso nos traiga consecuencias allá afuera. No significa, hermano, mire, estos hombres, no, si por ayuno, no, estos calificados, eran capaces de aguantar más de 40 días. ¿Con tal de qué? Matar. Con tal de cumplir su propio yo. Hacer la voluntad de ellos. Y el que hace la voluntad de yo, hace la voluntad del diablo. Vosotros, les dijo Jesús, dicen que son hijos de Abraham y procuran matarme. Vosotros no sois hijos de Abraham. Porque Dios puede levantar hijos a Abraham. Esas piedras eran nosotros. Porque usted y yo que no tengamos descendencia judía ni de Abraham en la sangre. Pero Dios nos rescató y nos hizo ver cuál era el camino. Dios quería establecer un modo de vida diferente en el mundo. Era hacer su voluntad, manifestar. Eso es lo que Dios quiere de su iglesia. Eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Y por eso lo habían enjuiciado. Por eso lo habían llevado a la cárcel. Por esa causa. Más ahora, hermano, que las pruebas, las dificultades, los planes que el enemigo tenga contra nosotros, no se preocupe. Dios tiene un plan en el cual Él se va a adelantar al plan del enemigo. Sí. Pero eso es si somos verdaderamente creyentes. Eso debe saber. El enemigo lo está esperando allá, Dios lo va a desviar. Lo va a poner ciego. Mira, hay ilustraciones de gente que dice, hermano, que ha pasado por lugares peligrosos y después le han contado que no les hacen nada porque vieron que llevaban otra, que no, es que se traía una persona a la par. Y no solo vivan, hermano, fue Dios quien cegó la vida de estas personas que querían hacerle mal a sus hijos. Sí.
Esas no solamente son imaginaciones, son realidades. Ha sucedido en su vida. Usted se ha subido en buses donde ha ido a la par. Hemos ido a la par, hermanos, manejado a la par de asesinos. Y usted y yo no nos hemos dado cuenta. ¿Y cómo es que hemos sucedido y que hemos llegado hasta aquí? Hemos sido nosotros. No, ese es un asesino, no vayas por ahí. No, ha sido Dios en su misericordia que nos ha guardado. Porque Él es el que cumple su palabra. Y aquí lo vemos. No les creas. Terminemos, versículo 21. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que hayan dado muerte. Y ahora están listos, esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Aleluya. El plan ya cambió. ¿Quién no cambió? Dios. No fue el joven fue el. ¿Estamos aprendiendo algo hasta acá? Vayamos avanzando. Veamos lo que sucede. 23. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche. ¿Cuál es la hora tercera de la noche? En Israel se dividía en estos tiempos el día en 2 partes. El día era 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y de 6 de la noche a 6 de la mañana, eso era la noche. La noche se dividía en 4 vigilias. Cada vigilia tenía 3 horas. La tercera hora es posible haya sido lo que hoy conocemos como las 9 de la noche. Antes de mañana. ¿Qué es eso? ¿Qué va a adelantar del carro? Aquellos están así, mañana viene Pablito y lo matamos. Amén, hermano. Así decían ellos. No, hombre, esa noche hasta ni dormían. Ya van a ser las 5, burlados los demonios. Así hace Dios con usted y conmigo. ¿Qué sucedió? Versículo 23, no hemos terminado. Mandó que preparasen para la hora tercera de la noche. ¿Cuándo? Eso es claro, porque había mandado a llamar a ¿cuántos centuriones? A 2. Cada centurión se encargaba de una compañía de 100 soldados. Y como mandó a llamar 2, eran 200 soldados. 200 soldados del imperio romano a disposición de Dios para cuidar a su hijo. Ahora entiende por qué Dios permite que en una de las cartas el apóstol Pablo dice: no debes temer a la autoridad, porque la autoridad ha sido puesta por Dios, no para infundir temor sobre el bueno, sino sobre el malo. ¿Ven, hermano? Es por esto. Porque él estuvo en manos de las autoridades y él consideró que las autoridades no Dios que las había puesto. Y si lleva espada, no es para usarla para el bueno. Así lo dice, ¿verdad? Por esto es que él escribió. Si él en su vida lo vivió. Por eso paga tus impuestos. Por eso debes de ser respetuoso de tus autoridades. Ora por ellos, ora por el rey, les dice en otra carta. Estamos aprendiendo algo, hermano. No caigamos en la desesperación por las circunstancias que estemos pasando. En medio de esas circunstancias, hermano, Dios está maniobrando un plan para guardarte. Y quizás se pierda el cuerpo de nosotros, pero el alma al Señor es la que quiere asegurar. Si es que esa prueba, la dificultad que estemos pasando, tiene un fin: guardar nuestra alma. 200 soldados, dice el versículo 23, ¿verdad? 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Mire, parece que a una guerra va protegiendo un preso.
Si lo único, mire, usted ve cuando va a la caravana gubernamental, se llama, ¿verdad? Salen las motos, paran el tráfico, y usted tiene que parar. La caravana presidencial. Sí. Un montón de carros adelante, usted no sabe en dónde va el presidente. Pero a lo mucho que usa la caravana presidencial en nuestro país, a lo mucho unos 30. Cuando quizás va a ciertos lugares. No sé cuánto es el protocolo de seguridad. Aquí van 200 soldados y es una eminencia la que van tirando. Es un simple preso para los judíos. Amén, hermano. Pero es el Hijo de Dios. Amén. Y para eso Dios está usando ese montón de ejércitos. Estamos aprendiendo algo, hermano. Dios cumple su palabra. Dios guarda a los suyos. Dios destruye el plan del enemigo. Por eso no perdamos la fe, no perdamos el ánimo. Porque en medio de esa prueba, ahí está Dios hablando. Y como no es usted que le duele la cabeza, me va a decir eso. Como no es usted que tiene ese problema, puede hablar así, hermano. Pero usted no quisiera tener tampoco mis problemas. Esos son suyos. Ahí ve usted qué hace con ellos y que Dios le ayude, porque Dios sí le puede ayudar. Yo no. Yo me puedo venir a quejar con usted y decirle todo, ya no aguanto, hermano. Mire, a veces yo lo he hecho. Porque a veces se siente uno, pero ahí está Dios exhortando. Y a quien usted le está diciendo, ay, le pone la mano. Hay que seguir adelante, hermano. Ese no es el hermano. Ese es Dios que usted sabe. Verdad, pues, es Dios, pero nosotros no visualizamos que es Dios. El Señor se le presentó en la noche y le dijo: ten ánimo, porque así como has testificado en Jerusalén, también lo harás allá. Y eso es lo que Dios nos ha dicho en esta hermosa noche. Amén. Ten ánimo. Lo que usted está pasando en este momento no es el fin. El fin solo Dios lo sabe. Y si es el fin, pues acepte la voluntad de Dios, porque Dios está cumpliendo su plan en usted. Pero mantenga su confianza en Dios. Que Dios es capaz de mover cielo y tierra con tal de cuidar a los suyos, con tal de destruir el plan del enemigo. Lo ha hecho y no solo una vez. En una ocasión, en una pelea de su pueblo, detuvo el sol. ¿Cuántos sabemos eso, no? Sí. Lo dije en inglés, no hay que me equivoqué. Sol en inglés es uno. Así lo dice la palabra. Sol, detente en Gabaón, dijo Josué. Y el sol se detuvo. ¿Y sabe qué era? Porque solamente así podían vencer. Dios es capaz de hacer algo por sus hijos. Usted ve que está cayendo la gran tormenta. Usted no ve la mano de Dios sobre su casa. Ahí está Dios, por esta casa no. Así, una mano abajo y la otra así guardándole. Así no tiene Dios. ¿Cuánto creemos eso, hermano? Amén. Eso es verdad. Está cayendo un gran chaparrón de agua, hermano, y la casa suya está aquí. Dios la está sosteniendo y la está guardando. Quizás se le va a meter el agua y todo, hermano, pero no se va a ahogar. Porque se nos mete el agua y nosotros lloramos. Esta casa, que no sé qué. Amén, hermano. Sí. Ya lo he dicho. Pero no vemos la gran protección que Dios tiene. Amén, hermano. ¿Cuántos hemos vivido así? Eso ha sido no solo en los momentos que cae agua, día y noche, todos los días de la vida. ¿Qué le dijo Dios a Josué? En el capítulo 1 de Josué. Como estuve con Moisés. Esa fue una palabra que Dios le prometió. Se lo cumplió. Se lo cumplió, claro que sí. No por eso pudo decir, pues, sol detente en Gabaón. Ahí estaba Dios. Ahora, hermanos, hacemos, si no, no terminamos. 25. Y escribió una carta en estos términos. Ahí está la carta. La carta es una carta de referencia del tribuno hacia su superior. Para que reciban a Pablo porque lo quieren matar, todo eso lo dice. Es Dios cuidando su vida. Pablo llega sano y salvo. ¿Pablo testifica en Roma? Sí,
y frente a los reyes. En una ocasión está en su defensa contando su testimonio, disertando, hermano, y llega un momento en el cual le dice uno de los gobernadores: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Le cumplió Dios la palabra? Amén. ¿A dónde está Pablo? En Roma. Pero han pasado ya días, meses. Así es que, hermano, el punto final de nuestra vida terrenal lo conoce Dios. Aquel hombre se lo puede inventar. El diablo mismo me lo puede. A muchos de nosotros allá, el médico: ya no venga al hospital, usted no tiene cura. Yo conozco de él. El médico, en su percepción humana limitada, no es que quiera ser ofensivo,